Bienvenido a Palabra de Restauración. Escucha esta prédica que edificará tu vida. Pensando en que en todos los escritores fueron la evidencia tan clara que coordinaron en todo lo que escribieron. Ninguno se contradijo, aunque se haya escrito en diferentes escenarios, en diferentes circunstancias, en diferentes geografías. Cada uno escribió, pero se recuperó todo esto y se escribe el Nuevo Testamento, el que nosotros conocemos. Pero hay algo importante que tenemos que ver para poder entender esos secretos que a continuación vamos a ver, que es todas las cosas que os he enseñado. Las cosas que y os recordará todo lo que he dicho. O sea, la tarea del Espíritu Santo era enseñarlos y recordar todo lo que Jesús había hecho. Eso iba a estar en la mente de ellos. Esa era la importancia para ellos poder escribir esto. Entonces, podríamos pensar algo hoy, que el Espíritu Santo trabajó en ellos y se le dio la veracidad al Nuevo Testamento, que fue todo esto que el Espíritu Santo trabajó en los apóstoles para que hoy nosotros podamos vivir, escudriñar, direccionar nuestras vidas a través de ese trabajo que ellos hicieron con el Espíritu Santo. Y ellos también vuelve a operar lo mismo, porque algo que tiene el ser humano es que tiende a olvidar las cosas si no hay quien se las recuerde. En ocasiones decimos: recuerde que usted dijo tal y tal cosa, ¿verdad? Ah, sí, yo lo había dicho, entre nosotros, ¿verdad? Pero mayormente cuando la salvación llega a nuestra vida, el Espíritu Santo está ahí para recordarnos quiénes somos y para dónde vamos. Amén. Cuando estamos tristes, cuando estamos pasando por diferentes circunstancias, Él nos recuerda que no estamos solos. Nos trae textos de la palabra de Dios a nuestras vidas, que de pronto lo recitamos, pero la palabra es viva y nos fortalece para seguir adelante. Cuando estamos que no podemos más, nos trae un versículo que usted creo que lo conoce: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque parezca muy conocido en las mentes, toda la palabra de Dios tiene un poder inimaginable. ¿Por qué? Porque es viva y es de parte de Dios, que tiene una capacidad, mi hermano, para hacernos trascender en el mundo espiritual, poder combatir contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo no duerme, porque si para él fuera fácil haber acabado la iglesia, ya lo hubiese acabado. Pero hay algo que no ha podido, es porque tiene vida. La palabra de Dios tiene vida en los corazones y ha trascendido en los tiempos, en los siglos. Y todavía hay un remanente que, a pesar de la perversidad que se mueve en el mundo, hay una iglesia que todavía le cree a la palabra. Dice el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Qué recomendaciones tan maravillosas que hay aquí. Que dice la diferencia en la paz que ofrece el mundo y la paz que yo. Y aquí tenemos que mirar algo. El mundo no nos es diferente a nosotros los seres humanos, por cristianos que seamos. El mundo no nos es diferente. Las circunstancias no son diferentes. Los problemas no son diferentes. Pero ¿cuál es donde marcamos la diferencia? Que tenemos una esperanza viva, una fe segura, en que cuando tenemos a Cristo, no sabemos que la ayuda no viene del ser humano, aunque en ocasiones sea enviada por medio del ser humano, pero viene de parte de Dios. Siempre todas las cosas. Y esa paz que nos caracteriza para tener
la seguridad, la certeza, la firmeza en medio de las circunstancias, solamente la puede dar y la hemos recibido de parte de Dios. Por eso marca la diferencia, que no la da como el mundo la da. Y lo segundo que dice, no se turbe vuestro corazón. Y ahí es donde está la clave de la verdadera paz. Cuando nuestro corazón no se turba en medio de las circunstancias. Por ejemplo, vamos en una nave, en un avión. Y cosa tremenda que a mí me llegó a suceder. Yo sé lo que es estar en un avión, salir el piloto y decir, amada tripulación, quiero informarles que acabamos de perder el motor del lado derecho. Les pido un favor, que se hagan al lado izquierdo y mantengan la calma. ¿Usted cree que por esas palabras de saber que el otro puede fallar y vamos a tierra en picada, hay paz? Mire, yo miré llorar personas angustiados. Algunas lloraban por el hijo, otras lloraban por el esposo, buenas mujeres. Y otras lloraban por la esposa, por la familia. Pero aunque no era cristiano en ese momento, yo tuve la oportunidad de conocer la palabra muy niño. Y siempre recordaba que en algún momento difícil podía decirle, Señor, en tus manos estoy. Guárdame, Señor. Nuestra vida hoy depende de tu intervención divina. Faltaban aproximadamente unos 40 minutos para llegar a un posible aeropuerto que podía el avión aterrizar. Lo elevaba y por la falta del otro motor perdía altura y jugaban con eso. Súbalo y él baje, súbalo y él baje. Pero no me dio tanto miedo en ese momento como cuando aterrizó. Eran como las 10 de la mañana y tipo 3 de la tarde estaba arreglado el avión. Y me acerqué y le pregunté a los ingenieros de vuelo, ¿listo, arreglado entonces? Dijo, sí, ahí le colocamos una coraza, una guasa de cuero. Creo que con esa alcanzamos a llegar a Villavicencio. Mire, yo no sabía si perder los 4,000 pesos que había pagado en esa época para subirme a ese avión, irme por tierra o posiblemente perder la vida. Pero sin embargo dije, Señor, como nos trajo hasta aquí, nos seguirá llevando. Y volví y me le subí al avión. Finalmente llegamos a 1 hora más de vuelo. Llegamos al destino. Pero poder mantener uno la calma en medio de una tormenta, se necesita creer en Dios. De lo contrario, mi hermano, la gente se atribula. Y no solamente porque estemos en un peligro como eso, en una nave, en una embarcación, etcétera, donde no podamos sino apelar a Dios, sino en las circunstancias del diario vivir. Problemas, dificultades, que uno no sabe cómo salir. Y lo bueno es que puede uno confiar, depositar esa confianza en Dios, que Dios está en el control de todo. Y como decía esta mañana un mensaje que estaba escuchando, si llega el momento de que ese sea el pretexto para irnos para la eternidad, en algún momento de la vida, por más que batallemos y por más que no querramos irnos para la eternidad, va a haber algo que va a ser la forma en que nos vamos a ir. Por una enfermedad, por un accidente, por alguna circunstancia, ¿verdad? Por un dolor, etcétera, cualquier cosa. Pero algo nos va a causar dolor para irnos de este mundo, porque desarrasgar el alma del cuerpo para partir a una eternidad no es sencillo. Pero si tenemos la confianza en Dios, aún en ese momento, seguro que partimos con Dios a una eternidad en paz. Y dice, ni tengáis miedo. Hay cosas que en la vida, como el miedo, el temor al avanzar, el miedo al fracaso, en tantas cosas, puede causarnos una equivocación.
puede llevarnos a una mala decisión, el miedo. Pero cuando creemos en Dios y nos mantenemos esperando, Dios va a tomar el control de todo. Amén. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos con palabras enseñadas por sabiduría. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña. 1 Corintios 2, 13. Sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Léalo por favor para que usted lo pueda interpretar. Léalo. Yo quiero que hoy nos vamos a un poquito de enseñanza, que usted lo pueda leer. Mire lo bonito que es poder ser enseñados por el Espíritu Santo, ¿verdad? No con sabiduría humana, no con la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Y ahí usted acomoda lo espiritual a lo espiritual. Por eso cuando en ocasiones acomodamos o desacomodamos más bien cosas humanas en lo espiritual y las espirituales en las humanas, y hacemos un revuelto de todo. Y es el cuidado que debemos de tener, o orar a Dios para saber cuándo estoy acomodando bien las cosas en su lugar. Se necesita ser enseñados por el Espíritu Santo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. Mire, muéstrele la Biblia a una persona. Es más, cuando lo ven a usted, llegue a algún lugar que no sea la iglesia y lleve la Biblia. La gente empieza a mirarlo. ¿Qué es lo que lleva en la mano? Usted puede llevar otra cosa y la gente ni le pone cuidado. Pero en el momento que perciban de que usted lleva una Biblia en la mano, ya empieza a incomodar. Y empiezan a verlo como el religioso, como el fanático, a buscar algo con que pueda contrarrestar lo que es la Biblia. Y ellos nunca, al no ser que la persona se convierta a Cristo, nunca puede percibir qué es ser cristiano o qué es portar una Biblia. Por eso para ellos es locura. No, es que son fanáticos, son locos, son alborotadores, etcétera, cualquier cosa, pero nunca pueden decir realmente ellos tienen la verdad. Mire, el que no tiene a Cristo, el que no ha entendido la palabra de Dios, siempre nos van a ver como bichos raros. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, no está el Espíritu de Dios, mantienen todavía el velo y es duro. Por eso la gente, mi hermano, es difícil convertirse a Cristo por la decisión de responsabilidad que requiere la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, porque hay muchos que dicen Señor, Señor, basado en la palabra de Dios, pero hay unos que le dicen Señor, Señor, fuera de la Biblia, para no tener compromiso. No soy evangélico, pero creo en Dios. No soy cristiano, pero creo en Dios. Y dice la palabra del Señor que hasta el mismo diablo cree en Dios y tiembla. ¿Usted cree que el diablo no cree en Dios? El diablo cree y sabe que existe y sabe la sentencia que le espera. Por eso, mira, Satanás ha dejado de perseguir la iglesia. Ya ha buscado unas estrategias, mejor dejémoslos que vayan a culto. Que no van a misa, pero van a culto. Pero igual salen y pecan. Normal, no hay problema. Y eso necesitamos entender.
¿Cuál es la responsabilidad conmigo mismo para vivir en Cristo Jesús? Porque el hecho no es venir a un culto. El hecho no es cargar una Biblia. El hecho es orar a Dios, que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Que usted se quebrante delante de Dios y dígale: Señor, yo no quiero seguir solamente lo que escucho de la boca del pastor. Yo quiero, Señor, seguir lo que el Espíritu Santo me dicta a través de las Escrituras. Yo quiero vivir de acuerdo a las Escrituras, pero necesito que el Espíritu Santo me guíe. Porque es difícil, mis amados, vivir un evangelio cómodo. O más bien es fácil vivir un evangelio cómodo. Acomodarnos de pronto a un día de culto, en la semana o en el mes, y ya eso es todo. Tenemos que ir más profundo. Tenemos que empezar a analizar cuál es la voluntad de Dios de haberme llamado y el hecho de estar sentado escuchando este mensaje. Se ha de discernir espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Podemos ver este versículo que la gente nos puede calumniar, pero finalmente no nos puede juzgar. Porque el único que tiene la última palabra es Cristo, que sabe cómo se porta cada individuo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Que quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente. Ahora, lo que hay es una pregunta, dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? Una pregunta muy profunda. Por eso la gente no puede acomodar que existe un Dios desde la eternidad para la eternidad. Mucha gente no puede entender eso, porque no lo pueden entender. Dice la palabra, porque se ha de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoce la mente del Señor y quién le instruirá? O sea, ¿quién puede ser consejero de Dios? ¿Quién le puede guiar? No, sencillamente dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si en esa palabra nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sabe a qué nos lleva? A la obediencia a las Escrituras. Porque Jesucristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió, el Padre. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, tendríamos que profundizar mucho más. ¿Por qué? Porque Cristo vino a reconciliarnos, vino a perdonarnos para que alcanzáramos el perdón a través de Él. Y es ahí donde tenemos nosotros la capacidad de perdonar si tenemos la mente de Cristo. La capacidad de obedecer si tenemos la mente de Cristo. La capacidad de servir si tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a ver un proverbio. Proverbios 25:2. Y ojo con esto. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey el escudriñarlo. Es escudriñarlo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Es escudriñarlo. Mira, la Biblia es un secreto. La Biblia es incomprendible para el que no tiene a Cristo. Lo que está diciendo aquí, mira, los secretos que hay en la Biblia son grandes, pero honra es de nosotros de escudriñar la Biblia. Por eso dice la palabra, escudriñar las Escrituras, porque ¿qué os parece? Que ellas dan testimonio de mí y en ellas encontraréis la vida eterna. O sea, es un mandato
de nosotros de escudriñarlas y poderlas comprender. Porque si fuera fácil de comprender, todo el mundo las comprendería y todo el mundo sería evangélico, todo el mundo perdonaría, todo el mundo viviría para Cristo, viviríamos en el paraíso ya. ¿Sí o no? Viviríamos en el paraíso. Pero no todo el mundo le interesa escudriñar las Escrituras. Y es doloroso que la iglesia, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando solamente de nosotros, sino en general. Mucha gente le gusta buscar versículos como al azar o para la suerte, sin importar la condición de vida que está viviendo. Entonces, una de las cosas más importantes que vemos es escudriñar las Escrituras, buscar, orar a Dios con reverencia antes de tomar la Biblia para leerla. Dios, revélame lo que está escrito, Señor, que yo lo pueda entender. Que el Espíritu Santo esté sobre mí para poder escudriñar la palabra, para poder alimentarme, para poder hacer tu voluntad. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Wow, esto es. Mas a ellos no les es. ¿Por qué? ¿Por qué persiguieron a Jesús? Porque para la sociedad de la época de Jesús, todo lo que Jesús decía estaba mal. Todo lo que Jesús hacía estaba mal. Todo era en contra de los principios de ellos. No porque no estuviera en las Escrituras antiguas cómo era que se iba a manifestar el Mesías, porque todo estaba escrito. Amén. Podríamos recorrer ampliamente por los profetas y siempre estaban hablando de Cristo. Pero a ellos cegadamente, porque se confrontaban la verdad de Cristo con la comodidad y la religiosidad que ellos tenían. Ahora, lo tremendo es cuando esperamos y condicionamos a Dios de qué manera Dios tiene que hacer con nosotros nuestra vida, nuestro milagro. Ellos esperaban a un David que llegara a lo mejor montado en un caballo, vestido de guerrero, dirigiendo una tropa, dirigiendo unas legiones, y sacara a punta de espada a los romanos y peleara con ellos y dijera: yo soy el rey de reyes. Pero lo tremendo es que llega montado en un burrito sencillo, que no todo tenía cara menos de un guerrero. Eso representaba humildad, una forma diferente de ser libres. Porque ahí los iba a liberar de un imperio, mas no del pecado. Y en ocasiones usted no le oraba al Señor: Señor, te pido que tú me des esto, que haga esto, que cambie esta persona. El Señor le dice: lo que necesito es que cambie, pero usted. Y queremos cambiar el mundo, pero nosotros no queremos cambiar. Y si queremos cambiar nuestro entorno, el primero que tenemos que empezar a cambiar somos nosotros. Yo no puedo pedirle a alguien que cambie si yo no cambio. Yo no puedo pensar que el mundo gire a mi alrededor como yo quiero, aún siendo cristiano, aún haciendo la voluntad de Dios. Yo no puedo pedir eso. Lo que debo pedirle al Señor es que me ayude a entender las Escrituras y cómo voy a superar las dificultades. Y si Dios está conmigo, si Dios está con nosotros. Y le respondió él y les dijo: porque a vosotros os es dado a saber, escúchenme, los misterios
del reino de los cielos. Mas a ellos no les he dado. Pero para nosotros aprender a comprender los misterios del reino, tenemos que socavar, tenemos que sumergirnos, tenemos que pedirle al Señor. Y día a día, ahora, esto no se elabora en un taller o en un culto. Porque muchos pueden entender y otros quedan plop. Algunos mirarán cómo se abre esa puerta o cómo la van a abrir esa puerta para profundizar las escrituras y entender esos misterios que deben de hacer cada uno. Bueno, esto no existen fórmulas. Como decirles, mira, yo hago una comida y les voy a dar la fórmula y si la hacen tal, y claro, ¿cómo es aquí? ¿Verdad? Tanto por tanto, echamos tanto y ya se solucionó el tema. Depende de la decisión de cada individuo. ¿Qué tanto se somete a Dios? Ahora, ojo con esto. ¿Cómo hacemos para entender los misterios del reino? ¿Con qué fines? Y a ellos se les estaba siendo revelado los misterios del reino. Les iba a ser revelado los misterios del reino porque ellos querían o ellos estaban llamados a hacer la voluntad de Dios. Cuando decimos, Señor, aquí estoy, quiero servirte, Señor, no sé cómo, dime cuál es ese don, ese llamado que tengo, Señor, ayúdame a entenderlo. Empiezo a entender los misterios del reino. Pero si no quiero nada para servirle al Señor, ¿cómo se me revelará? Si al fin y al cabo es como decirle, dame una herramienta que yo no voy a trabajar. Si usted va a cualquier empresa, primero le van a decir, o usted se preparó para servir en esa área, y en esa área es que va a trabajar en la empresa. La palabra de Dios dice que nos fue dado dones y ministerios. ¿Para qué? Para servir al cuerpo de Cristo. Y eso es importante, mi hermano, porque si queremos llegar a experimentar cosas y a vivir cosas, necesitamos, número uno, tener nuestro corazón dispuesto para servirle al Señor. Váyase a Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. Ahora, voy a leerle los versículos y ahora le digo por qué esos dos versículos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora, ¿dónde empezó todo esto? Tendríamos que retroceder un capítulo, al capítulo 3. Y es que un día Pedro y Juan, a la hora novena, la gente dice más o menos que aproximadamente a las 3 de la tarde, se fueron a orar. Vamos, se encontraron, se llamaron por teléfono, oiga Pedro, vamos a ir a orar, sí, vamos a ir a orar, vamos, y se encontraron y se fueron a orar. Y llegando al templo, la Hermosa, había un hombre enfermo de los pies que pedía limosna. Era, en otras palabras, como paralítico, no podía caminar. Cuando vio entrar a Pedro y a Juan, les dijo como que extendió la mano o le hizo una expresión que le dieran algo. Y Pedro le dijo, y él estuvo atento, dice la Escritura, estuvo atento esperando recibir algo de ellos. ¿Y qué le dijo Pedro? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? Y le dijo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y todo este problema se armó porque sucedió un milagro por aquellos dos varones. Se formó toda la polémica de tal manera que los llevaron ante los tribunales
porque estaban haciendo alboroto. Ahora, es un gran misterio saber que en el nombre de Jesús usted puede llegar a sanar a alguien en el nombre de Jesús. Y esos milagros acompañaron a los apóstoles, potencializó la iglesia. Los milagros potencializaron el evangelio y avanzaban, y donde quiera que iban, Jesús iba sanando con ellos, iba liberando a mucha gente. Y aquel misterio, si usted avanza un poco más adentro de Hechos de los Apóstoles, en una ocasión le predicaron a uno llamado también Simón, y era brujo. Y les dijo, bueno, ¿cómo es el negocio? Dame de ese poder que ustedes tienen, porque este es más poderoso que el que yo tengo. Negociemos cómo es la vaina ahí, y yo les pago para que me den de ese poder. Y Pedro dijo, este va para el piso, porque este se muere aquí y ahora, así como había hecho con Ananías y Zafira. Y le dijo, veo que estás en amargura y en cárcel. Bueno, ¿verdad? Y le dijo tantas cosas que el brujo se asustó y dijo, ¿sabe qué? Oren a Dios para que esto no me acontezca a mí. Y lo que hace el hombre es convertirse al evangelio. Entonces, mis amados, entender el misterio del reino es ponerse en manos de Dios a hacer su obra sin preguntar cómo. Finalmente Dios hará lo que tiene que hacer con cada uno de nosotros. Pero está acompañado, escúchame esto, está acompañado, la iglesia está acompañada o guiada o ministrada por el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos manifiesta y nos revela a Cristo en su poder y su gloria. Entonces habrá una iglesia diferente. Habrá una iglesia muy diferente. Mire lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Una comunión íntima tiene que ser una intimidad con Dios, un caminar con Dios. Hay un principio fundamental, que es qué tanto temor o reverencia o respeto tenemos hacia Dios. Qué tanta devoción, qué tanta comunión hay de un individuo con Dios. En mi vida personal, llegar a buscar a Dios hasta el límite de mis fuerzas, pero experimentar cosas maravillosas, experimentar cosas sobrenaturales, que no se consiguen con medio día de ayuno, ni 2 horas de vigilia. Y no estoy diciendo que son malas, son buenas. Pero el Señor Jesucristo nos dejó, cuando hablamos de que el Señor Jesucristo es modelo, antes de salir al ministerio, buscó a Dios, a su Padre, y lo buscaba desde tempranas horas de la madrugada. Decía, y siempre, nunca lo encontraban, lo alcanzaba el día en la cama del Señor Jesucristo, porque decía, y como lo solía hacer. Amén, o ay. Entonces leas el versículo 14 a ver qué encontramos por ahí. ¿La comunión qué? Wow, con esto ya debo saber de que Dios busca oradores que le adoren en espíritu y en verdad. La comunión íntima es de Jehová, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esa es una de las cosas. Aquí hay dos cosas importantes para ver. Dice que no comprendemos, y por eso es necesario, mis amados, que cada individuo reciba el Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe tener la comunión con el Espíritu Santo. Por eso una persona viene al Señor y de la manera que acepta a Jesucristo es que el Espíritu Santo empieza a trabajar. De otra manera, si no se acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, puede venir a un culto, puede ir donde sea, pero si no toma una decisión por Cristo, ¿cómo será guiado por el Espíritu Santo a toda verdad? Si ese es dado nomás para la iglesia. La gente puede decir que creen en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en María, en Juan, en Pedro, en lo que se le atraviese. Pero cuando conocemos de Dios, somos selectivos en quién creemos. Por eso hay mucha gente, mi hermano, que uno no sabe en quién está creyendo. Porque cualquier persona, aún sin ser cristiana, puede tener una verdad, ¿verdad? Puede tener un amplio conocimiento. Y es así las cosas, ¿verdad? Pero no marca ninguna diferencia. Pero cuando se marca las cosas, las decisiones por Cristo, el Espíritu Santo marca la diferencia en cada uno de nosotros. Juan capítulo 12, versículo 49. 12:49 de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Note que el mismo Jesucristo dice que no habla por su propia cuenta. Y es ahí donde la iglesia debe entender, nunca debe hablar por su propia cuenta según le parezca, si no está guiado por Dios para hacer, para decir, para hablar, sino que cada día son guiados por Dios. La iglesia debe ser guiada por Dios para que cada día avance en ese propósito y pueda ser las personas instruidas. Dice la palabra que hasta que llegue el varón a alcanzar la plenitud de un varón perfecto, ¿verdad? Por eso cada día nosotros combatimos con cosas y nos damos cuenta que hay actitudes de nosotros que no son buenas para la vida espiritual ni para el crecimiento espiritual. Nos confrontamos con nosotros mismos. Yo soy mucho de los que llevo a que cada día nos veamos más nosotros que hacia afuera, que veamos más hacia adentro que hacia afuera. Porque es que en ocasiones es más fácil mirar los errores de los demás y no los nuestros. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Y mire con las que sale, ¿y eso que es evangélico? ¿Sí o no? Y somos rápidos que podemos decir, uy, qué actitud. Oiga, no le olvide que es cristiano. Pero cuando tenemos esos arranconazos, nosotros, ¿qué pasa? No, yo sí le dije la verdad. Para nosotros sí es la verdad y para el otro sí es una equivocación. ¿Sí o no? Segunda de Timoteo, ya les voy terminando. Segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí la escritura, lo primero que vemos que es una inspiración de Dios. Por eso nunca la escritura se puede interpretar humanamente. Jamás. Cuando yo leo un versículo,
Tengo que mirar el trasfondo del versículo. ¿Qué me quiere decir o con qué intención fue escrito? ¿Y qué beneficio puedo sacar de ese versículo? ¿Cómo me voy a instruir en ese versículo? ¿Cómo voy a poder ser bendecido con ese versículo? Porque mucha gente, mi hermano, utiliza la Biblia hasta para mandar juicios. ¿Sí o no? Hablábamos esta semana con alguien que me dijo, mira, ayúdame a orar por esto y por esto. Hay una persona que me juró la guerra de hacerme daño. Yo le dije, mira, tengamos por segura la palabra de Dios. No maldigas, sino solamente bendígale y ponla delante de Dios. Que sea Dios que te guarde y que esa persona pueda entender la palabra. Y a lo largo de los años, mis amados, le compartí a aquella persona lo que es abandonarse en manos de Dios cuando alguien te quiere hacer daño. Yo, en una ocasión, un hombre nos hizo tanto la guerra que me metió en unos problemas que yo no podía comer ni dormir. Yo solamente oraba a Dios. Le pedía a Dios porque sabía que lo que estaba diciendo era mentira, pero estaba mi vida de por medio. Y era tanta la angustia que yo no podía ni comer ni dormir porque sabía que en cualquier momento me podían quitar la vida por esa calumnia. Y había ido muy profundo. Era una zona muy peligrosa. Pero me abandoné en manos del Señor. Y aquella persona perdió la vida. No digo que fue porque, sino sencillamente yo pude ver de que todo el mal que expiraba en mí cayó sobre él. Y fue chistoso porque yo dije, Dios, yo quiero mirarlo por última vez a aquella persona. Caminé 2 horas. Y cuando llegué donde lo tenían, hacía 10 minutos se lo habían llevado. Y yo dije, Dios, yo quería mirarlo. No para burlarme, no por decir esto, sino para poder reconocer la mano de Dios. Porque cuando uno quiere el mal para alguien, ojo, puede caer sobre uno. Cuando uno no tiene temor de Dios, puede cometer cosas incorrectas. Pero poder uno abandonarse en las manos de Dios, mira, por eso dice el Salmo 91, a tu lado caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Abandónate en manos de Dios frente a cualquier problema. Y dice la palabra, y Dios peleará por nosotros. Por último dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué es lo que hacen las escrituras en nosotros? Buscar la perfección. Trabajar todos los días en nosotros. Para que el hombre de Dios sea perfecto, eterna, preparado para toda buena obra. Mis amados, gracias porque a lo mejor desperté en ustedes estos 5 capítulos en valorar las escrituras. Pero sellamos con esto, con estas últimas 2 cosas de lo que es la recomendación o la importancia de las escrituras, el valorar las escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente. Enteramente. El hombre de Dios sea perfecto enteramente. Eso debe causar de que los procesos en la vida que yo paso, las dificultades de pronto me están hablando en qué
Porque una cosa es, Dios trabaja en nosotros, yo tengo que darme cuenta en qué está trabajando, y la decisión debo tomarla yo. No va a ser fácil, pero con la ayuda del Señor debo cambiar para bien. Pero la segunda parte me llama y dice, preparado para toda buena obra. Dios quiere prepararnos para que seamos, como dice, embajadores de Cristo en la tierra. Para que seamos representantes de Cristo en la tierra. La iglesia es representación de Cristo en la iglesia. ¿Cómo es que ahí vemos la gracia y el favor de Dios? ¿Cómo es que Dios trae un poco indebidos, imperfectos, malos, perversos, de lo peor de la sociedad? Algunos un poquito más buenos que otros, pero finalmente cortados por el mismo pecado. Algunos dicen, no, pero es que yo he sido bueno. No, yo he sido malo en la vida. Mucha gente tiene decir, no, yo fui lo peor, yo creo que, ¿verdad? Y algunos dicen, no, yo más o menos, no, malo, pero no tan malo. Pero es que en el infierno no va a haber excepciones para decir, no, usted era medio bueno, entonces, digamos, se quema, digamos, a la distancia del calor, usted, no. Según escribe el infierno, no la palabra. Y en ocasiones nosotros decimos, el infierno, sí, el diablo, normal. Y nos parece normal hablar del infierno o hablar del diablo, es normal. Pero debemos de ver la gravedad de lo que es la sentencia final. ¿Qué es el infierno? A un lugar que nadie quiere ir, que nunca saldrá eternamente de allí. Hay dos lugares eternos, que es la salvación con Cristo Jesús en la eternidad o en el infierno. No podemos descubrir esa verdad. Hay mucha gente que, miren, lo que más le interesa al diablo es que la gente no se entere ni que hay infierno. Él se vive tranquilo. Ahora la gente no le tiene miedo al infierno. Si le tuviese miedo al infierno, la gente se convertiría. Si le tuviese miedo a partir de este mundo, ¿qué será en la eternidad? La gente diría, no, yo tengo que saberlo. Yo tengo que escudriñar, yo tengo que saber para dónde. No, Dios sabe. ¿Y saben hasta dónde el maligno ha trabajado, la ignorancia ha trabajado? Decir, Dios sabrá para dónde me manda. ¿Cómo así que Dios sabrá para dónde me? ¿Acaso no envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Pero las decisiones son las mías. Ya Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo por nosotros para salvarnos del pecado. La decisión es mía. ¿Hacia dónde voy a guiar mi alma? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Así que, mis amados, yo le invito a que se coloque sobre sus pies en esta mañana y podamos decirle, Dios, ayúdame.